Buenas tardes, hermanos. Bendecida tarde. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares o en donde estén pudiendo escuchar la reunión de oración del día de hoy. Hermanos, hoy quisiera hacer una breve introducción sobre lo que vamos a continuar leyendo y estudiando, un poco para marcar el, el quiebre, ¿no?, que venía anunciando hace tantas veces de que el capítulo 9 es el centro narrativo del Evangelio de Lucas. Y precisamente hoy ya estaríamos llegando a ese centro narrativo que es en Lucas 9, versículo 51 en adelante, ¿sí? Que es donde Jesús toma la decisión firme de ir hacia Jerusalén. ¿Sí? Ya tuvimos dos anuncios de la pasión, dos anuncios de lo que iba a pasar, de lo que él iba a hacer y que los discípulos medio que no comprendían todavía de qué se trataba esto. Y acá en el versículo 51 ya Lucas nos relata el momento en donde Jesús toma la decisión de ir y de emprender el camino más profundo, si se quiere, hacia Jerusalén. Podemos decir el camino hacia Jerusalén, pero también se puede entender el camino hacia el templo, ¿sí? Hacia la ciudad, porque la ciudad en sí es prácticamente todo el templo, por los muros y por la construcción. Lo importante de la ciudad de Jerusalén es el templo y a donde allí va. Entonces, un poco para marcar los puntos de lo que es esta sección va desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 46, perdón, que es en donde Jesús expulsa a los mercaderes y a aquellas personas que estaban vendiendo, ¿sí? Y dice que mi casa será llamada casa de oración y no una cueva de ladrones. Bueno, ya llegaremos a ese momento, pero tanto Mateo como Marcos también lo relatan a ese evento, ¿sí? Muchas veces hay dibujos o cosas que lo marcan a Jesús como con toda la furia sobre ello. Pero culmina en ese momento, ¿sí? Cuando ingresa finalmente, después de un largo camino, al templo. Eh, por consiguiente a Jerusalén. ¿Qué más? Algo más que les quiero recalcar es que Lucas alarga bastante todo este camino, ¿sí? Muestra muchos pasos y muchas cosas en este camino hacia Jerusalén, lo que por ahí Mateo y Marcos relataría en 3-4 días de camino. Lucas ya lo hace en varias semanas, ¿sí? 4 o 5 semanas de caminar y también de diferentes eventos y de diferentes circunstancias que van ocurriendo en el camino, ¿sí? Entonces, un poco también en esto que es este caminar tan largo, pareciera ser un camino tan largo por recorrer de Jesús y de sus discípulos hasta llegar a Jerusalén, no solamente se quiere representar o está representado el caminar físico, ¿no? Digamos de la distancia o de los eventos que van ocurriendo en el camino respecto a lo físico y respecto al tiempo, sino que también une esto Lucas a un caminar espiritual, ¿sí? A algo de ir preparándonos para algo más, ir preparándonos para dejar cosas, para el seguimiento principalmente. Una de las principales cosas es de acuerdo al seguimiento, ¿sí? Y al discipulado por consiguiente también, ¿no? Seguimiento y discipulado van de la mano. Y ya iniciando prácticamente esta sección, en el capítulo, en el versículo 57 en adelante, finalizando el capítulo 9, tenemos ahí una, como una dificultad, ¿no? Acerca del seguimiento. Y un cuestionamiento de acuerdo a lo que sería el seguimiento. Entonces ya va a marcar algo muy importante, ¿sí? Cómo debemos ser nosotros en el seguimiento, qué es ser
un seguidor de Jesús, qué es ser un discípulo de Jesús, ¿no? Tenemos que ir viendo estas cosas que Jesús nos va marcando. Y muchas de estas exigencias o de estos pasos o de estas etapas del caminar espiritual, ¿sí? Son, por ejemplo, la renuncia, la humildad, la correcta administración de los bienes, el servicio, la misericordia, y todas aquellas cosas que nosotros habíamos visto antes y hablado acerca de estas dualidades que Lucas a veces nos presenta, que por un lado a los ricos, por otro lado a los pobres, pero que muchas veces de un lado y del otro aceptan o rechazan a Jesús, ¿sí? No importa la condición social, sino que lo que importa es entender y comprender a Jesús, a su mensaje, y poder así aceptar, seguirlo, dejando todo con humildad, restituyendo lo que no es de uno, ¿sí? Tenemos el claro ejemplo de, vamos a verlo ya después en el capítulo 19, más adelante, pero bueno, una historia que todos conocemos, en el caso de Zaqueo, ¿sí? O el caso del joven que no quiso dejar sus riquezas por seguir a Jesús, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a tener el caso de los 10 leprosos, que uno solo volvió para agradecerle a Dios y los otros 9 no, con el condimento de que el que volvió para agradecer era extranjero, y nos vamos a encontrar con alguna de estas cosas también, ¿sí? Que por ahí los propios son los que no aceptan y los extranjeros son los que aceptan. Y bueno, este camino tiene sus dificultades también, ¿sí? No solamente por las condiciones físicas, sino porque el camino entre Samaria y Jerusalén era un camino donde muchos ladrones y donde muchas cosas malas, muchas cosas piratas, entre comillas, por así decirlo, perdón por el término, ocurrían, ¿sí? De hecho tenemos el ejemplo del buen samaritano, que en el camino, ¿sí? Una persona es robada, es tirada ahí, y los que van pasando, sacerdotes, maestros de la ley, no hacen nada, y el samaritano, que es un extranjero, por cierto, para aclarar también un poquito, los samaritanos eran completamente excluidos por los judíos, no los podían ver, no había una pelea entre ellos, entonces no eran aceptados tampoco socialmente. Pero el camino tenía estos riesgos extra a las condiciones geográficas también. Quisiera agregar un poco también el porqué de la lucha o la distancia, el distanciamiento entre los samaritanos y los judíos, porque también lo vemos en el capítulo 4 de Juan, ¿sí? Donde es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Bueno, lo que había comentado del buen samaritano, la parábola del buen samaritano, precisamente el buen samaritano es el que ayuda al hombre herido. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es el conflicto? Es que hubieron problemas entre los gobernantes sirios y los gobernantes judíos acerca de el templo y el culto en Jerusalén. Entonces los samaritanos se pusieron del lado de los sirios, que los sirios hacían cosas profanas en el altar y cosas profanas, digamos, cultos profanos en el altar y cultos profanos en el templo. Entonces ahí viene la disputa. Entonces los samaritanos, en lugar de ponerse del lado de los judíos o estar del lado de los judíos para hacer la ofrenda hacia Dios, ¿sí? No, se pusieron del lado de los sirios. Entonces ahí generaron más enemistad, porque recordemos que el templo para los judíos es lo central, ¿sí? Lo simbólicamente central de su tradición. Entonces, el hacer holocaustos que no son agradables a Dios, que no son conforme a Dios, obviamente que dispara una gran disputa, ya que desde el punto de vista judío, los samaritanos habrían traicionado la herencia común de los padres, es decir, la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta disputa también se hacía mucho más evidente cuando se realizaban las peregrinaciones para ir a celebrar la Pascua cada año a Jerusalén. Los samaritanos en el camino siempre atacaban a todas estas peregrinaciones o toda la gente que iba a rendir culto y a rendir ofrenda al templo y a Jerusalén, ¿sí? Entonces
ya la enemistad viene de hace varios años. Por eso es interesante ver cómo Lucas presenta al buen samaritano, que en el camino, en vez de apedrear y de molestar a los transeúntes, a los que van por ahí, o de asaltarlos, es precisamente el que lo ayuda. Y también es interesante comprender el acercamiento de Jesús a la samaritana en Juan. Y de hecho, ella es la primera que después la primera mujer que se queda evangelizando en aquella zona y en aquel sector. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esta introducción, plantear más o menos dónde es que estamos parados, y quisiera compartirles de nuevo un videito que es la segunda etapa de Lucas, o la segunda parte de Lucas, donde nos cuenta de forma animada cómo es este camino y cómo son los pasos que va a ir siguiendo Jesús y sus discípulos hasta llegar a la cruz, a la muerte y a la resurrección, ¿sí? Tenemos un camino largo por delante, y literalmente también este camino largo es para nuestra vida, de poder comprender cada paso que Jesús y sus discípulos dan hacia Jerusalén, hacia el propósito firme que se propuso Jesús, ¿no? En el versículo 51 dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. ¿Sí? Jesús sabía a lo que tenía que ir, sabía qué tenía que hacer, y se hizo el firme propósito. No miró para otro lado ni nada por el estilo, sino que definió y decidió con firmeza seguir avanzando y seguir yendo. Entonces, un poco lo que nos queda para nosotros, para este tiempo, para que podamos recorrer ese mismo camino. Y si tenemos que, como siempre lo hablamos, si tenemos que dejar cosas, si tenemos que recalcular algunas cosas, ¿no? Antes el GPS decía recalculando, hoy ya no sé si ya está, con el celular ya quedó incorporado en el celular. No sé si el celular dice recalculando, pero bueno, para los que son viejitos como yo, el GPS decía recalculando y recalculaba la nueva ruta. Pero bueno, que cuando nos salgamos del camino podamos tomar la palabra, podamos tomar los pasos de Jesús, podamos ver en su palabra cuál es el paso a seguir, y ahí vamos a recalcular nuevamente tras sus huellas y tras sus pasos. Así que, hermanos, les comparto el link del video, y bueno, la semana que viene sí avanzamos ya trabajando en los versículos, ¿sí? Desde el versículo 51 al versículo 62, y ya estaríamos terminando el capítulo 9. Pero bueno, muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente.